En Mateo 24, el Señor nos da las señales del tiempo del fin y nos anuncia en el versículo 7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando el Señor usa la expresión se levantará nación contra nación y reino contra reino, está parafraseando las palabras que están en Daniel capítulo 11, el versículo 40, que dicen, pero al cabo del tiempo, Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras e inundará y pasará. La palabra inundación que se refleja aquí en el tiempo del fin con esta tempestad, que se origina por el rey del norte atacando al sur, porque se ve atacado por el rey del sur. La palabra aquí inundará es la misma que se utiliza con la inundación que ocurrió en Jerusalén. En Daniel 9:26 está predicho que el fin de la ciudad de Jerusalén será con inundación. Dice, su fin será con inundación, dice en Daniel 9:26. La misma palabra aparece aquí para esta última etapa de la profecía. Dice, pero al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. En la versión más antigua de la Reina Valera dice, se acorneará con él, o sea, un golpe detrás del otro. Y así es como el sur está atacando desde hace rato, primero con territorios en Chechenia, con la Unión Soviética, luego la guerra del Golfo Pérsico en Kuwait, luego el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York y en el Pentágono también. Y estas series de ataques y de golpes que se están originando también con algunos ataques no son bélicos sino económicos o políticos de parte de los poderes del sur como el ALBA, que también ellos están en contra, ¿verdad?, de los poderes que están aquí en el norte. Así que la profecía me dice que en el tiempo del fin el sur se acorneará con el rey del norte, o sea, van a tener encuentros de golpearse el uno al otro. Y como consecuencia el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras e inundará y pasará. Lo que ocurre primero es una guerra. Luego en los versículos siguientes nos menciona un falso reavivamiento y finalmente las regiones que logran escapar. Las regiones que escapan, que son básicamente el pueblo árabe, los descendientes de Ismael y de Esaú también, pero la Biblia me habla de una tempestad en el tiempo del fin. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. La palabra tempestad aquí es Sa'ar en hebreo, y es la misma que aparece en Jeremías capítulo 23, cuando habla de la condición de la iglesia en los días finales. Comienza hablando de aquellos pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño. Por eso es que Dios trae otra vez a sus hijos de la dispersión, porque fue un mal liderazgo que hubo de parte de los seres humanos. Una falta de liderazgo por el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Pero ahora estos grupos de ministros y predicadores desviaron a las ovejas, las dispersaron, las destruyeron. Luego el Señor habla que Él mismo va a recoger el remanente y pondrá otros pastores que las apacienten con su espíritu. Luego del verso 5 al 8 en Jeremías 23, del verso 5 al 8 me habla de Jesús, nuestro Señor, que hará juicio y justicia en la tierra, es la obra del Espíritu. A partir del verso 9 hasta el 16 me habla de los falsos pastores y falsos profetas en Babilonia y los falsos pastores y falsos profetas en Jerusalén. En la parte final del verso 15 dice que de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Es el pecado que más condenó el Señor en la tierra, la hipocresía. En el verso 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y al que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y ahora se la pregunta el Señor,
porque es un pueblo que lo ha irritado, como aquel pueblo que lo irritó 10 veces en Cades Barnea, en el límite de la promesa. Y ahora pregunta el Señor, porque quién, verso 18, Jeremías 23, 18, pregunta, porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, dice, pregunta Dios, porque quién estuvo en el secreto de Jehová. La palabra secreto allí es sode. Es la misma que aparece en Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mis hijos y mis hijas profetizarán. Así que va a haber gente que va a entender ese secreto de Dios en el tiempo del fin. Y ahora dice en el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y oyó y vio y oyó su palabra. La palabra allí secreto es sode, quiere decir consejo. Como cuando Cristo dice a la Odisea, yo te aconsejo. Es un secreto, algo íntimo que se dice en un consejo, como un consejo de guerra cuando cierran las puertas. Algo que Dios no solo le va a decir a un individuo, sino a un pueblo escogido que esté dispuesto a oír su voz, un rebaño, un remanente. Y dice ahora, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y en el verso 19, nuevamente, igual que en Daniel, capítulo 11, verso 40, leímos que al cabo del tiempo el rey del norte se levanta como una tempestad. Y ahora dice aquí, verso 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, cabalmente, dice la versión más antigua. Así que Dios nos está anunciando esta profecía, esta tempestad para el tiempo del fin. Ese es el mensaje que tenemos, ¿verdad? En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, esa tempestad. Ahora, hablando de eso, vamos a ver en Proverbios capítulo 1, hablándonos de la iglesia final y los eventos finales. En Proverbios capítulo 1, a partir del verso 20 al 33, vamos a leer. Proverbios 1, 20 al 33 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Cuando el Señor envía al siervo en la parábola de la gran cena, lo envía a las plazas y las calles de la ciudad. La ciudad en la parábola es Babilonia, la gran ciudad, los de afuera. Y trae a los cojos, los mancos, los ciegos y los pobres y los ciegos y hazlos entrar para que se llene mi casa, dijo el Señor. Y entonces el siervo fue a hacer eso porque los que habían sido convidados rechazaron la invitación, no quisieron responder al llamado del Espíritu Santo, al llamado de Elías. Y fue enviado a las calles y a las plazas de la ciudad. Por eso Juan era la voz que clamaba en el desierto también. Dice la Biblia del ministerio de Juan que todo collado sea bajado y todo camino sea enderezado y verá toda carne la gloria de Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la promesa. Así que el segundo Elías no pudo cumplir toda esa obra, lo hizo en gran manera, pero no la cumplió, no la culminó. Nos toca a nosotros en este tiempo cumplir con esa misión del Señor. No sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo, pero el Señor tiene su poder y su palabra en aquellos que queremos recibirla. Estamos aprendiendo. Y por esa razón al siervo le dice, cuando el siervo regresa, le dice, se ha hecho como has mandado, porque Elías va a restaurar todo, va a cumplir toda la voluntad de su Señor. Y el Señor le dice, vete a los collados y a los caminos, igual que a Juan el Bautista. El ministerio de Juan era bajar todo collado, enderezar todo camino. Y ahora la Biblia le dice lo mismo a este siervo que fue enviado a invitar a la gran cena. Por eso Cristo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ahora dice en Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Se vuelve a mencionar la ciudad. Aquí la ciudad es Babilonia nuevamente. Porque está afuera, está en las calles, en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Primero se habla de la sabiduría, luego de los insensatos. Porque igual pasó
en el tiempo antiguo, igual pasa ahora con nosotros.